Buenos días, mis alumnos. Este día estamos dando la materia de investigación cuantitativa y cualitativa por este medio. Espero ya en la siguiente ocasión podamos vernos y podamos también ampliar todo este concepto importante que es la investigación. Hablar de investigación a veces nos llega a dar un poco de temor. Sin embargo, los trabajadores sociales somos por esencia investigadores sociales, y de pronto no consideramos que lo estamos haciendo cuando utilizamos los dos métodos al día. Sin embargo, nuestras acciones no les ponemos este nombre de cuantitativo o cualitativo. Conforme nosotros vayamos viendo lo que es la materia, ustedes van a identificar que parte de la actividad práctica del trabajador social tiene que ver con la investigación. Es importante que ustedes sepan que nuestro objetivo principal va a ser que durante el curso nosotros revisemos la metodología e instrumentos de análisis utilizados para el diseño y la elaboración de proyectos de investigación de tipo cualitativo, cuantitativo, analizando sus ventajas y sus riesgos, con la finalidad de seleccionar la metodología más adecuada para cada proyecto. El trabajador social utiliza proyectos de investigación, y entonces nosotros estaremos viendo cuáles son los métodos que vamos a utilizar. Pueden ser ambos, que serían los mixtos. En los temas que revisaríamos durante el curso son amplios. Sin embargo, ahora nada más vamos a hablar sobre la introducción. La introducción basada en el libro de metodología de la investigación de Roberto Hernández Sampieri. Él va a ser nuestro autor. Pueden conseguir el libro, o el día que nos veamos yo les doy de manera electrónica este libro para que ustedes lo revisen de manera amplia. Dentro del programa debemos revisar qué es la epistemología y la metodología cuantitativa. Obviamente tendríamos que partir qué es la ciencia, qué es método, y voy a estar trabajando con ustedes solamente algunos conceptos. Estos conceptos para que queden de manera muy clara, y posteriormente los estaremos ampliando. Partimos de que el trabajador social, también la profesión de trabajo social, tiene una epistemología. ¿Qué significa epistemología? La palabra proviene del griego episteme, que quiere decir conocimiento, y logos, que es la teoría. La epistemología es una disciplina o rama filosófica que aborda la investigación científica y su producto, el conocimiento científico, sus clases y su condicionamiento, su posibilidad y su realidad, la relación que tiene con el investigador, entrando en temas como historia, cultura y el contexto de las personas. También es conocida como la filosofía de la ciencia. La epistemología se ocupa de la definición del saber y de los conceptos relacionados, de las fuentes, de los criterios, de los tipos de conocimientos posibles y del grado con el que cada uno resulta cierto, así como de la relación exacta entre el que conoce y el objeto conocido, es decir, entre el investigador y lo que se investiga. A diferencia de la lógica formal, cuyo objeto es la formulación del pensamiento, y de la psicología, cuya relación con el conocimiento es de nivel científico, la epistemología trata de los contenidos del pensamiento, de su naturaleza y de su significado. Tiene que ver con la ciencia. La ciencia se puede entender como un conjunto sistematizado de conocimientos sobre la realidad observada
que se obtiene aplicando el método científico. Esto lo van a encontrar ustedes en el texto que les he comentado como referencia. El fin de la ciencia es la teoría, que se rige por un conjunto de leyes y reglas que son la base del conocimiento y nos permite relacionar, explicar, predecir y controlar fenómenos. El método científico quiere decir, el método significa meta, hacia donde nosotros vamos, es decir, es el camino, es el caminito que vamos haciendo para lograr nuestro objetivo de acuerdo a lo que queremos investigar. La metodología de la investigación implica una serie de reglas y estrategias que se especifican cómo se puede profundizar en un problema y se concreta en un proceso sistemático que comprende actividades y tareas. Aquí hago un paréntesis y les diré, cuando uno hace un análisis de una problemática como trabajador social, estamos aplicando metodología de la investigación. Y diario nosotros estamos haciendo análisis de esas situaciones problemáticas, de las necesidades del individuo que llega o de los grupos o la comunidad. Entonces somos investigadores. Kerlinger define como la indagación sistemática, empírica, controlada y crítica de proposiciones hipotéticas, teóricas acerca de relaciones y supuestos que existen entre los fenómenos. Esa es la investigación. Hay otros que aluden a ella como un estudio sistemático para descubrir hechos o teorías de análisis a fin de obtener respuestas válidas, preguntas planteadas o soluciones a problemas identificados. Vamos a revisar los antecedentes del enfoque cuantitativo. ¿Quién es el que nos crea o empieza a hablar sobre el enfoque cuantitativo? Es Auguste Comte, francés, y Emiliano Durkheim. Ellos hablaban sobre los discursos sobre el espíritu positivista. Este aspecto del positivismo, recuerden que es algo que al trabajador social le ha marcado su filosofía y su quehacer. El enfoque de Durkheim y Comte decían que la realidad es una sola y es necesario descubrirla y conocerla. Yo tengo una realidad y ante esa realidad que estoy viendo voy a tratar de descubrirla. ¿Por qué es esto que se da? El enfoque cuantitativo tiene principalmente que las ideas esenciales son vienen de las ciencias exactas. Por eso es cuánto, de cuánto, cantidad, de exactitud. El mundo social puede estudiarse de manera similar al mundo natural. Por eso nosotros investigamos los átomos, las moléculas, los planetas, pero también el positivismo dice de la objetividad, es muy importante. Al investigador que observa, que mide y manipula variables, además de que las desprende de sus propias tendencias. Es muy sencillo decir entonces que el enfoque cuantitativo nos habla específicamente de que nosotros vamos a observar una realidad, la vamos a medir, pero la manipulamos. ¿Qué sucede, por ejemplo, el trabajador social que realiza un estudio socioeconómico? Está haciendo una investigación cuantitativa porque observa al usuario, mide a partir de indicadores cuál es el nivel socioeconómico de ese usuario, pero también puede lograr manipular variables. ¿Cuáles son las variables? Los indicadores que nosotros le vamos a meter a ese estudio. El enfoque cuantitativo, de acuerdo a Karl Popper,
él nos dice que debe ser la rigidez por sí misma, es decir, la investigación cuantitativa debe haber un rigor. Este rigor nos dice que debe haber enunciados que deben ser verificables. Si yo manejo un enunciado que voy a cuantificar, debe ser verificable. Y entonces, es por ello que entonces la realidad solamente puede ser conocida de manera imperfecta debido a las limitaciones humanas del investigador. Es decir, nosotros como investigadores tenemos el sesgo de la imperfección y por eso, de acuerdo al enfoque cuantitativo, pues estaríamos diciendo que no es perfecto la realidad y que por lo tanto esa realidad la debemos descubrir con un grado de probabilidad. La realidad la tengo que investigar y con esta probabilidad de que no sea de acuerdo al enfoque cuantitativo. También nos dice el enfoque cuantitativo que se visualiza como el resultado de una interacción, de una dialéctica entre el conocedor y el objeto conocido. Yo conozco eso que estoy investigando y hay una relación dialéctica. Y el objeto conocido tiene algo que ver con el investigador y entonces ese es el positivismo del enfoque cuantitativo. El enfoque cuantitativo, dentro de sus orígenes, proviene de las distintas fuentes y evoluciones que a lo largo de la historia nos ubica, por ejemplo, desde la época de Aristóteles, donde ellos manejaban que el enfoque debía ser cuánto es lo que yo estoy midiendo esa realidad. El enfoque cualitativo realmente se inicia como un proceso de investigación a finales del siglo XIX y siglo XX. Hay diversas visiones que se han considerado como tipos de investigación cualitativa y las bases epistemológicas son variadas. Sin embargo, el constructivismo es tal vez el paradigma que influyó más en el enfoque cualitativo. ¿Por qué debe esto? Pues porque el enfoque del constructivismo nos habla de la cualidad que tiene esa realidad. Nosotros vamos a empezar a trabajar a partir del constructivismo que nos plantea Kant. Y él nos dice que el mundo que conocemos es construido por la mente humana. Las cosas en sí mismas existen, pero nosotros las percibimos de modo como es capaz de percibirlas la mente. Por eso se llama constructivismo. El enfoque cualitativo, otro autor que es Max Weber, quien introduce el término de entender, reconoce que además de la descripción y medición de variables sociales, deben ser consideradas significados subjetivos y la comprensión del contexto donde ocurre el fenómeno. Por eso se habla que el método cualitativo es un tanto subjetivo. No es objetivo porque no cuantifica, sino medimos la cualidad de la realidad. El constructivismo propone una realidad objetiva, es edificada socialmente. Por consecuencia, múltiples construcciones mentales pueden ser aprendidas. El conocimiento es construido socialmente por las personas que participan en la investigación. El constructivismo propone la investigación es parte del producto de los valores del investigador y no puede ser independiente de ellos, más que variables exactas,
lo que se estudia son conceptos cuya esencia no solamente se captura a través de mediciones. ¿Cuáles son las características del enfoque cuantitativo? El investigador realiza y se plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Revisa la literatura y construye un marco teórico. Plantea una hipótesis, es decir, la hipótesis son las creencias que yo tengo respecto a ese problema que yo voy a investigar, los cuestionamientos que va a probar si son ciertos o no. Esta se genera antes de recolectar los datos. Otra de las características del enfoque cuantitativo es que se somete a prueba las hipótesis. Lo que yo creo que es, lo voy a comprobar y lo tengo que someter a prueba. Para obtener los resultados, el investigador recolecta datos numéricos de los objetos, de los fenómenos o participantes que luego estudia y analiza por métodos estadísticos. Las características también del enfoque cuantitativo es la recolección de datos. La información se fundamenta en la medición. Se miden variables y conceptos contenidos en las hipótesis. Esta recolección se realiza utilizando métodos estandarizados y aceptados por la comunidad científica. Por ejemplo, un estudio socioeconómico debe tener indicadores o variables estandarizadas, como son las escalas de evaluación. Pueden ser incluso familiares, escalas de evaluación que miden una realidad, deben ser validadas. Otra de las características que este enfoque pretende medir los fenómenos estudiados y deben poder observarse o medirse en el mundo real. Eso que yo estoy diciendo lo tengo que medir, comprobar. Y es un proceso que busca máximo control. ¿Por qué? Porque está basado también en la cuestión estadística. Entonces, las características nos van a decir que esos análisis se deben ir interpretando a la luz de la medición. La estadística es importante porque es la que nos va a ir midiendo y diciendo si las hipótesis que yo me planteo son reales. Este enfoque utiliza el razonamiento deductivo, busca que la realidad externa del investigador, ¿sí?, ocurra en su búsqueda. Las características del enfoque cualitativo es a veces referido como una investigación natural, como una investigación interpretativa o etnográfica. Es una especie de paraguas en el que se incluyen una serie de concepciones, visiones, técnicas y estudios no cuantitativos. El enfoque cualitativo puede definirse como un conjunto de prácticas interpretativas que se hace del mundo visible, lo transforma y convierten en una serie de representaciones en forma de anotaciones, grabaciones y documentos. El estudio económico que cada vez nosotros realizamos como algo que es dentro de nuestro quehacer muy cotidiano, tenemos las dos cosas. La investigación cuantitativa, porque yo voy cuantificando los indicadores sociales, que son las variables, y les doy un valor, pero también la cualidad de la variable que estoy revisando con ese usuario. Las historias de vida son cualitativas, es una técnica.
El investigador plantea un problema dentro del enfoque cualitativo, pero no sigue un proceso claramente definido. Una historia de vida no la puedo cuantificar y decir, a ver, ahora vamos a cuantificar cuántas veces usted tuvo una pesadilla. No, no, no. La platicamos, la dialogamos, la escuchamos y entonces a partir de eso el investigador examina el mundo particular, social de ese que yo estoy entrevistando y en ese proceso empieza a desarrollar una teoría coherente con lo que se observa. Las investigaciones cualitativas van de lo particular a lo general y se fundamenta en el método inductivo. En la mayoría de los estudios cualitativos no se prueban hipótesis. El método se basa en la recolección de datos no estandarizados. El análisis no es estadístico. La recolección de datos implica obtener las perspectivas y puntos de vista de los participantes. Otra de las características del enfoque cualitativo es que el investigador utiliza técnicas para recolectar datos, como la observación no estructurada, la entrevista abierta, la revisión de documentos, la discusión de grupos, la evaluación de experiencias personales, la interacción e introspección con grupos y comunidades. El proceso de indagación es flexible y se mueve entre los eventos y su interpretación. Por eso es que hago énfasis en que el trabajador social utilizamos ambos métodos y no nos damos cuenta de que lo hacemos. La característica del enfoque cualitativo es que su propósito consiste en reconstruir la realidad, tal como la observan los actores de un sistema previamente definido. A menudo se considera holístico. La analizamos, la revisamos de manera integral. El enfoque cualitativo evalúa el desarrollo natural de los sucesos. No hay manipulación ni estimulación con respecto a la realidad. Se fundamenta en una perspectiva interpretativa centrada en el entendimiento del significado de las acciones de los seres vivos. Por ello, el enfoque cualitativo introduce al investigador en las experiencias individuales de los participantes y construye el conocimiento siempre consciente de que es parte del fenómeno estudiado. Hay una implicación del del investigador con el entrevistado, como suele pasar en muchas entrevistas estructuradas o abiertas. No se pretende generalizar de manera probabilística los resultados a poblaciones más amplias, ni necesariamente obtener muestras representativas. Incluso no busca que sus estudios puedan replicarse. La investigación cuantitativa busca la réplica de otros. La investigación cualitativa no, porque yo puedo investigar un sujeto, una situación particular, sin necesidad de que sea replicada, porque es una realidad que se está dando en ese momento. ¿Cuáles son las similitudes? Porque al final del día, los enfoques cualitativos y cualitativos tienen similitudes puesto que vienen de la investigación y son métodos del método científico. En términos generales, son paradigmas de la investigación científica, pues ambos emplean procesos cuidadosamente sistematizados y empíricos en un esfuerzo por generar conocimiento.
No porque yo haga una investigación cualitativa de una historia de vida, por ejemplo, no estoy siendo cuidadosa al hacer sistemáticamente esa investigación. Llevan a cabo observación y evaluación de los fenómenos, ambos. Uno lo mide y la otra le pone, observa las cualidades. Establecen suposiciones e ideas como consecuencia de la observación y la evaluación. Demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Revisan tales suposiciones sobre la base de las pruebas o el análisis. Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar, fundamentar las suposiciones, ideas o para generar otras. ¿Hay diferencias? Sí, sí las hay. Las principales diferencias en cuanto al enfoque cuantitativo desde el marco de referencia básico es el positivismo y el positivismo. El enfoque cualitativo es el constructivismo, es un marco de referencia. El punto de partida del enfoque cuantitativo es, hay una realidad que conocer. En el enfoque cualitativo hay una realidad que descubrir, construir e interpretar. La realidad a estudiar desde el enfoque cuantitativo es una realidad objetiva, externa al investigador. En el enfoque cualitativo existen varias realidades subjetivas e internas del investigador. Por algo yo investigo aquello. En el enfoque cualitativo hay una naturaleza de la realidad. ¿Cuál es? La realidad no cambia por las observaciones y mediciones realizadas. En el enfoque cualitativo, la realidad sí cambia por las observaciones y la recolección de los datos. Es aquí donde hacemos trabajo de intervención. ¿Hay una objetividad? Sí. La objetividad busca en el enfoque cuantitativo. En el enfoque cualitativo admite subjetividades. Metas de la investigación en el enfoque cualitativo es describir, explicar, predecir fenómenos, generar y probar teorías. En el método cualitativo, comprender e interpretar los fenómenos a través de las percepciones, de las experiencias de los participantes. Hay una lógica deductiva de lo general a lo particular, de las teorías y leyes a los datos desde el enfoque cuantitativo. Desde el enfoque cualitativo, la lógica, ¿cuál es? Inductiva, de lo particular a lo general. ¿Hay una posición personal del investigador? Sí, esta posición en el enfoque cuantitativo es neutral. El investigador hace a un lado sus propios valores y creencias. En el enfoque cualitativo, el investigador reconoce sus propias creencias, sus propios valores. Y en esta interacción física entre el investigador y el fenómeno, en lo cuantitativo hay una distancia separada. Cuando entran los números, la cuestión es fría. En el enfoque cualitativo hay una proximidad, suele haber contacto con la realidad, con el individuo o el mundo social que se investiga. Entonces, sí hay una gran diferencia y una similitud también. En el enfoque cualitativo hay una diferencia principal. Se genera a partir de comparar la investigación previa con resultados del estudio en lo cuantitativo. En el cualitativo, la teoría no se fundamenta en estudios anteriores.
Yo puedo tener un marco teórico que me sustente mis variables, un marco teórico que me sustenta todo mi trabajo cuantitativo, pero en el enfoque cualitativo no. No hay un marco teórico. No es una teoría, porque es un tanto más dinámico. Entonces, en la revisión de la literatura juega un papel crucial porque ayuda a la guía de la investigación en lo cuantitativo, ayuda a definir la teoría, las hipótesis, el diseño. La revisión de la literatura en lo cualitativo es meramente relevante. Se da durante el proceso para entender esa realidad, ese individuo, esa historia de vida. Las variables en el enfoque cuantitativo hace revisión de la literatura, busca variables significativas que puedan ser medidas. En el enfoque cualitativo se identifica, descubre en el proceso mismo de la investigación. Entonces, en el enfoque cuantitativo las hipótesis se establecen previamente. En el enfoque cualitativo se generan durante o al final del estudio. Hay un diseño de la investigación, hay una población muestra, hay una naturaleza de datos en ambos. Sin embargo, quiero ir cerrando porque me parece que esto que es la introducción a los métodos cuantitativos y cualitativos, me gustaría llevarlos de la mano para que ustedes vayan pensando qué es su tarea, qué es el trabajo de investigación que ustedes están planteando para su trabajo final de la carrera. Y entonces iremos de la mano viendo si ustedes van a hacer un trabajo cuantitativo o cualitativo. En la siguiente clase definimos y también aclararemos las dudas que espero